frío trae accidente. Lo que voy a contar posiblemente haya sido un accidente. De hecho, está en plena investigación. 3 criaturas fallecidas, hay un mayor que está muy grave. Esto es en Junín. En Junín, provincia de Buenos Aires, se registraron temperaturas muy bajas, muy bajas. Barrio Capilla de Loreto es el lugar. Aparentemente hubo un desperfecto eléctrico o en realidad el calefactor eléctrico instalado cerca de elementos que eran combustibles. Lo va a determinar un peritaje de bomberos. Lo cierto es que la carga ígnea está ahí donde se arrancó el fuego. Está donde había un calefactor eléctrico. Esto ocurrió el domingo a la madrugada, ola de frío, repito, en Junín. Un par de familias viviendo en esa casa que estamos viendo. Cuando llegan los bomberos, esto fue en horas de la madrugada, 5 y pico de la madrugada, encuentran la casa prendida a fuego, empiezan a apagar el fuego, empiezan a tratar de sacar y a rescatar a las personas que se encontraban en el lugar. Cuando pueden sofocar las llamas, sacan primero a 2 hermanitas de 7 meses, una y 2 años la otra, y a un nene de 9 años. Dios mío. Se habían desvanecido por inhalación de monóxido de carbono. Lamentablemente en el Hospital General de Agudos Piñeiro de Junín no pudieron salvar la vida. Lamentablemente fallecieron. Hay un mayor con quemaduras importantes, se encuentra internado en muy grave estado. Hay otras mayores que también resultaron heridos. Esto es una verdadera tragedia, un hecho espantoso que lamentablemente contamos en las crónicas policiales cada vez que se ve o aparece una ola de frío de estas características. Y los braseros, ¿no? Braseros, artefactos eléctricos no en condiciones, la gente se calefacciona. O instalaciones. Como puede, o el horno. Instalaciones quizás no chequeadas. Aparentemente una instalación, en este caso aparentemente una instalación eléctrica al lado, con un calefactor eléctrico, al lado de elementos combustibles también en algunos casos. Estoy hablando en general, en esto se está trabajando. El desconocimiento de mucha gente, la falta de previsión, básicamente la falta de recursos tiene que ver con esto. Bueno, hay una causa, UFI 4 de Junín, la doctora Pamela Ricci está trabajando, que va a salir minutos, vamos a hablar con la fiscal de la causa, pero gran conmoción en Junín, en medio de la ola de frío, un incendio con criaturas muertas. Tremendo, tremendo. Vamos ya la tenemos a Claudia Virelo, periodista de Junín. Hola, Claudia, querida, buen día. Claudia. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ah, sí, te escucho perfecto. Bueno, qué triste noticia. Que la verdad que levantarse así y leer estas noticias a uno se le estruja el alma, ¿no? Porque ver estos niñitos que han perdido la vida pasando tanto frío y en condiciones donde, bueno, no podían estar, claro, estaban muertos de frío, pero no tenían las condiciones para poder vivir dignamente. Mira, la estructura de la vivienda es una estructura normal, inclusive ustedes están viendo algunas fotografías. De mampostería, sí, claro. Sí. Exactamente, son construcciones normales. En esa casa vivían en principio 8 personas, 2 mamás, las mamás de 33 años cada una de ellas, la pareja de una de las mamás de 45, que es como decían recién, que está internado Alanis. Claro, porque tiene quemaduras en el rostro fundamentalmente, pero además ha respirado el aire caliente, además del monóxido, por lo que tiene afectadas las vías respiratorias, por eso está con respiración mecánica asistida. Sí, gravísimo. Es muy grave porque además tenían que hacerle una toilette para poder, esto en el día de ayer, para poder empezar a trabajar sobre las quemaduras. Veremos cuál es la evolución. El cuadro de Alanis es reservado. En lo que hace a las mamás, las 2 de 33 años, una mamá de 6 hijos. Claro, y la otra de las jóvenes, Carolina, son 2 mujeres, ellas son amigas. Sí. Y vivían en la casa junto con la pareja de una de ellas, y los chicos son hijos de otros padres. Solo una de las criaturas que salvó la vida es hija de Alanis, que es una de las bebés.
Sí. que fue rescatada, las dos criaturas que fueron rescatadas. O sea, fueron... Cuando el personal... El resto de los chicos que vos estás diciendo estaban todos ahí, pero los rescataron. A ver, dos, una nena de 11 años y una criatura de 1, están bien, digamos, rescatadas están bien. Sí. Lo que está investigando, y si ustedes van a hablar con la doctora Pamela Ricci, es muy importante, porque lo que ahora están tratando de establecer es, por un lado ya la pericia inicial del personal del Cuerpo de Bomberos sí determinó que el fuego inicia en un calefactor eléctrico, digamos, que aparentemente, y estaban todos durmiendo. Lo que ocurre es que ahora la Fiscalía está tratando de determinar cuántas eran las personas que estaban adentro de la casa en el momento del incendio. Claro, Sí, porque estaban los 8. Claro, porque lo que llama la atención, Claro. digo, es, la verdad que la vivienda se la ve, es pequeña, digo, la diferencia de los chiquitos muertos y los otros que hayan salido completamente ilesos, ¿no? Coincido, y esa es una de las preguntas que uno se hace. Las dos mamás, una de ellas tiene, en principio, una lesión en un pie y en una mano. La otra de las personas que vivían en el domicilio, que es otra de las mamás, no tendría lesiones, no de importancia. Claro. Y después tenés al personal de bomberos que entra en una casa incendiada tratando de rescatar a criaturas que estaban adentro, que hasta ese momento, obviamente, a la hora de rescatar no sabían con qué se iban a encontrar tampoco. Claro, pero entonces Pero se no ve que los termino de entender. niñitos estaban más cerca del calefactor. Por eso nadie explicó nada, no hablaron todavía. A ver, perdón, vamos a Y ver. lo que pasa es que es plena etapa de investigación, Claro, que lo va a claro. entender, ustedes tienen Justamente. un excelente periodista que hace policiales y judiciales y va a entender lo que uno plantea, es decir, las pericias, imaginemos esto, 5:20 de la madrugada se inicia o se llama al 911. Claro. Sí, sí, sí. Llega policía, llegan bomberos, Bueno, toma conocimiento la fiscal, va la fiscal al lugar del hecho. Sí. En el momento que los bomberos van ingresando, van rescatando 3 criaturas, sí. que las trasladan a 2 en ambulancia y 1 en un patrullero directamente. Sí. Con vida, pero en muy malas condiciones, Claro. llega la más pequeña. Intoxicado. Sí. Claro. Exacto. El chiquito Félix, de 9 años, que lamentablemente falleció, que además el padre en algún momento se entera, el padre no estaba en esa casa, Ay, el padre claro. no vivía ahí, el padre se entera, va derecho al hospital, Sí. se imaginan que con una crisis nerviosa Ay, Dios. Claro. tuvieron que contenerlo, rompió una puerta, lo tuvieron Sí. que sedar, Sí, sí. bueno, una crisis, porque además nos decían que el papá se llevaba todas las noches a dormir a su casa al niño. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Bueno, espérame un segundito, Bien, qué cool, Claudia. Dios. Espérame un segundito, por favor, porque quiero sumar a la fiscal Pamela Doctora Pamela Ricci. Ricci, sí. Hola, Ahí Pamela. está. No te vayas, Claudia. No, no. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Georgina, buenos días. Bueno, saludo a Claudia, que tenemos un contacto asiduo con Claudia Virelo. Bien, gracias. Yo les agradezco su tiempo. Pamela, ¿qué nos podés ampliar, por favor, de esta tragedia que ha ocurrido? Bueno, como dijo Claudia, toda la información que ella pudo recién proporcionar en la entrevista es absolutamente cierta y concreta. La realidad es que, bueno, este número de personas habitaba en la residencia donde ocurrió el foco ígneo. Claro. Cuando nosotros arribamos a la madrugada todavía estaba el humo de una manera muy intensa, muy profusa. No podíamos ingresar al domicilio. De hecho, se nos recomendaba que nos quedáramos afuera, que permaneciéramos junto al personal policial hasta que la dotación de bomberos pudiera extinguir el incendio. Y una vez que eso ocurrió, cuando ya fue de día, porque bueno, como bien sabemos, amanece más tarde en estas épocas del año, el perito ingresó para poder establecer entonces que dentro de los puntos de pericia se puede establecer que había un artefacto eléctrico que servía para calefaccionar el lugar, que se acercó demasiado a un elemento de combustión, como puede ser una manta, un sillón, una silla de madera, y de esa manera es como inicia el foco de incendio. Sí. Carla. Y al ser una hora en la que todos estaban durmiendo, Claro, no hubo lo primero manera, que claro. ocurre Es tarde el es la rescate. inhalación. Claro, los No, pero sorprende además durmiendo. es increíble porque es un lugar muy chiquito, o sea que esto sucedió en muy poco tiempo, supongo. Creo que es así, pero te pido la confirmación.
la hipótesis es accidente. Acá no habría habido nada intencional o también... Exactamente. No, Una está, tragedia. a ver, siempre en una investigación tenemos que ser cautos, tenemos que ser mesurados, no se pueden desechar las hipótesis, pero sí nos vamos arrimando a la que mejor puede explicar las circunstancias materiales en las que nos encontramos. Y de esa manera fue como podemos establecer que no es que hubo un acto criminoso, no es que hubo una intencionalidad dirigida a esta afectación tan grave, sino que hubo una situación ligada más vale con un descuido, con una situación a la que caratulamos por eso incendio, a prima facie y de manera preliminar, sin perjuicio de lo que después podamos hacer una vez que continuemos con las tareas de diligencia de pesquisa. Entiendo. Claro, claro. ¿Y qué, Analía? ¿Las mamás dónde están? Analía, O sea, ¿vos querés preguntar algo? Ah, no, digo, las mamás, estaba preguntándome... ¿Van durmiendo? Ya sé, pero digo, ellas están bien también. Qué O sea, terrible. Qué Quedaron quemadura. vivas las madres. Las madres estaban en el lugar y pudieron rescatar a cuántos chicos, doctora. Mire, la realidad es que cuando nosotros pudimos ver la acción de salvamento es atribuible a la nena de 11 que llevaba en brazos a la bebé de 1. Ay, por Dios. ¿Sí? Ay, no, terrible. Ay, Dios mío. La nena de 11 La nena de 11 salva a la de También, 1. está, y las mamás. La nena de 11 salva a la de 1. Si ustedes supieran el grado de conmoción que significó para nosotros ver cuando la ambulancia se la llevaba y la nena se aferraba a la bebé y no la Claro. soltaba de ninguna manera. Y a su vez la nena de 11, como estaba con mucho ardor en las vías respiratorias, nos trasladamos al hospital, tuvo que recibir oxígeno y asistencia inmediata para evitar un mal mayor. Exacto. Mientras tanto, las ma- madres... Sí, Las madres, claro. las madres que... Una está ilesa y la otra tenía unas quemaduras superficiales en la zona de la muñeca, que estaba vendada, y en la zona del pie. Pero lo que no No entiendo salvan a es, en el nadie. momento en el cual ustedes llegan, o el rescate llega, estaba la nena de 11 rescatando a la nenita de De 1. uno. ¿Y las mamás dónde estaban? Bueno, eso es algo que se está tratando de determinar, porque nosotros estimamos, a ver, uno a veces cuando llega al lugar, utilizando lo que se llama las reglas de la llana crítica, que es como se valoran a veces Claro. los elementos que se van incorporando, Sí. suele utilizar la experiencia promedio y la situación de la lógica de cómo, por ejemplo, uno actuaría. Es decir, a esa Sí, hora claro. estábamos durmiendo, nosotros nos despertamos, nos cambiamos y vamos al lugar del hecho. No todas las personas tienen la misma forma de De proceder. reaccionar, porque, eso está en claro. ese sentido, Quizás ellas salieron a buscar ayuda Claro. y fue todo demasiado Exactamente. rápido. Eso sería como la fue hipótesis. todo... Pero ellas estaban todo afuera. muy Por ahí estaban rápido. dormidas y no No reaccionaron. creo. No, porque... A ver, ¿cómo Sí, fue tal que, cual. cómo fue que sucedió, No. Pamela? Y además, Georgina, lo que yo me permito decir es que en esos momentos la reacción de todos no está de alguna No, no manera es igual. estandarizada. No, obvio que No, No claro. existe, como en nuestro caso, un protocolo de actuación. Es decir, en la desesperación ellas han salido a buscar a otros vecinos Para que para ayuden. lograr hacer la acción de salvamento, y creemos que estaba avanzado el fuego de una determinada manera en la que ya no era eficiente la acción de salvamento. Claro. porque Entonces Pero ellas que ya salieron, no ellas ellas tenía salen a salieron. buscar ayuda, y supuestamente salen a buscar ayuda, y cuando, digamos, y no hubo manera. A ver, ¿fue así entonces, Pamela? Exactamente, de todos modos ya les digo, como la causa se va nutriendo de a poco y uno tiene que ir con los Claro, tiempos claro. necesarios, nosotros lo que hicimos en ese momento fue entrevistarlos con los dos vecinos linderos para que nos dé cierta percepción o situación, porque también hay que ir creando un contexto, es decir, Claro. cómo viven estas personas, Claro. de qué manera se desempeña el rol de esas progenitoras, Sí. porque Pero por eso, a ver, sabemos y tenemos... A ver, porque a mí, capaz soy yo la única que está percibiendo esto, pero y probablemente esté muy equivocada, pero, o sea, ¿las madres no están exculpadas de esto? A ver, vamos a ver. Yo por eso Si ellas pregunté no si tienen se pensaba que era un absolutamente- accidente, pues es raro que la de 11 salva a un niño y las mamás solo salen Porque en Pues, realidad no deben agarran a haber nadie. salido antes. A ver. Pamela, te Claro, escuchamos. lo que sucede acá es lo siguiente. Un progenitor tiene una posición de garante. Esa posición de garante significa que tiene a su cargo
cuidados determinados respecto de niños, porque tienen Sí. una extrema vulnerabilidad, es decir, más hablamos de 2 bebés en la residencia. Sí. Por lo tanto, estas entrevistas que nosotros realizamos para establecer el contexto en el cual vivían, cómo cuidaban a los menores y demás, junto a las declaraciones testimoniales que estamos tomando en el curso de la semana, nos van a permitir sentar además qué tipo de responsabilidad parental claro. había, qué tipo de, cómo se extendían los Claro. cuidados que se tienen que brindar a los menores, Claro. para de esa manera poder establecer si hay o no algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido. Es decir, más allá de que esto fue un accidente no querido, porque naturalmente que ninguna de las dos hubiera querido que esto se Obvio. desencadene, No, hay por que ver supuesto. qué tipo de infracciones al deber de cuidado o no existieron en ese momento para que este resultado tan lesivo haya acaecido. Más ¿Qué, allá, qué edad tienen las madres? 32. 33 creo que. 30 Las y... mamás son de 33. Sí, 33. 33. 33. más allá de, digamos, de que esto no ha sido un acto doloso ni nada, digamos, ¿existe la posibilidad que las madres no hayan estado en el domicilio y hayan llegado con el fuego iniciado? No lo descartamos como una de las posibilidades. No lo descartamos. Por eso también, no solo, y quiero sumar, además de las declaraciones testimoniales que estamos recabando desde ayer y en lo que va, digamos, a seguir el curso de la semana, también pedimos relevamiento de cámaras, porque muchas de las casas aledañas tienen cámaras de seguridad y vigilancia que nos van a permitir establecer cómo se fue desencadenando esas circunstancias que rodearon al hecho y entonces poder afirmar si puede ser esta situación de la que vos estás haciendo referencia o que todos estaban adentro de la morada. Y eso en realidad va a tener una incidencia porque no es lo mismo la situación en la que adultos pudieran estar presentes en una morada a que estuvieran ausentes. A veces las Claro. madres laburan también de noche, Sí, puede es ser. terrible, pero es eso- algo Ay, muy Dios Claro, mío, claro. Dios mío. Perdóname, Pero la por fiscal- algo, perdón, es por una algo el aclaración- papá... Quiero hacer una aclaración Sí. de viejo periodista de policiales. La fiscal tiene que descartar todo. Todo, eso Claro. está Como claro. corresponde. Y nadie- No quiere decir que hayan cometido algún error. Sí, la sí, mamá. sí, sí. Tiene que descartarlo porque es su Es que la obligación. pregunta era lógica, o sea, nosotros Claro. veíamos, digamos, una nena saliendo con un, digo, en ningún momento La fue para imagen. culpabilizar Claro, ni nada por no, el no, estilo, no, eso no, quede Pero hay que claro. descartarlo. Igualmente, Pero hay que descartarlo, lo que, está bien. ya lo sé, pero igualmente lo que hay que tener en cuenta es, como decíamos más temprano, estas son todas cosas que parten de una vulnerabilidad más allá de los chicos del entorno Claro. familiar, Exacto. ¿no? Porque digo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Es decir, Agresión, seis no es lo chicos. mismo, y es cierto que cada uno reacciona. Yo estoy pensando en la posibilidad de que ellas trabajaran de noche, visto y considerando que el papá del nene se lo llevaba de noche. Se lo llevaba. ¿Entendés? Ay, O sea, justo, ahí justo era la el primera padre, vez que justo no el lo- padre de ese nene no se lo lleva ese día. Se lo lleva, es terrible. O sea, Es terrible, la verdad por que es eso el una, ataque de una nervios, tragedia, una cosa espantosa. Sí, nosotros estuvimos con el papá de la criatura, que bueno, de hecho, de él es su único hijo, el niño No, de no, 9, no, no. y él nos contaba que él tenía la habitualidad de dejarlo por las tardes, se lo llevaba con él a la noche, Claro, porque vivía al con ser él. el único hijo, ¿Cómo, el único perdón? hijo y el único El único nieto hijo. tenían como... Este niño es único hijo del hombre, del papá, Y único y nieto. el único nieto para el abuelo. Entonces, Terrible. tenían un cuidado absoluto con él, tenían un Dios. cuidado absoluto. Y como la hermanita de 11 le pidió que se quede ese día a dormir con ella, fue que no se lo llevó con él. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Bueno, realmente Fue una tragedia. una tragedia, una tragedia. Un abrazo para la Y ¿Cuáles si son me los pasos? permiten, como Sí. para... Sí, cómo no, Pamela. No, Sí. si me permiten, les quiero comentar que en el mismo día, pero horas más tarde, tuvimos 2 incendios más en la ciudad. Ah, ¿sí? Por circunstancias Ay, similares, sí. terrible. Por Lo el que frío. sí, la salvedad es que en los otros 2 incendios no tuvimos saldo de, digamos, De personas. vestigio humano, es decir, no hubo lesionados, Sí. sino que tuvimos 2 casas por completo desnaturalizadas, con riesgo de desprendimiento de mampostería. ¿También de pero noche? ayer hubo- Perdón, también fue de No. noche, porque la diferencia de noche es que Estás es más durmiendo. es que Claro. claro, están durmiendo y es más frecuente perder vidas, Dios además de santo. los bienes fueron materiales los que no es 2 poco. de día. Los 2 Los de restantes día. fueron de día, por eso Claro. la suerte es que las La personas gente no pudo estaban en salir. la casa. Doctora, Bueno, ¿qué- sí. ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Tiene ya el peritaje de bomberos? ¿Qué es lo que está esperando?
Estamos esperando porque tuvimos en un principio una especie de informe preliminar de la Claro. División de Bomberos. Nos falta tener el informe completo, más los informes de autopsia de los 3 cuerpos de parte de la gente de División de Policía Científica. Claro. Y luego, como le digo, la importancia de establecer circunstancias concomitantes, cámaras, declaraciones testimoniales, Claro. y luego también ver cómo evoluciona este hombre adulto que estaba en la Que casa, está muy que grave. tuvo 40% de su cuerpo quemado, incluida la cara, y que tiene compromiso de vida. Claro, claro. Bueno, Gracias. bueno, muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias, Claudia. Les mandamos un beso grande, gracias por la información y bueno, esperemos que no Y se cuidarse, por suceda, favor, no sucedan, por favor, cuando van a dormir. Yo sé que hace mucho Que dejen frío, abiertas pero las ventanas también, ¿no? En los sí, departamentos. pero tengan cuidado, por favor, tengan muchísimo cuidado porque en esta etapa, en este momento, es de gran riesgo. 6 gran grados riesgo. bajo cero en Chipolete. Por eso, una barbaridad. Bueno, muchísimas gracias, un amor, gracias Pamela. Bueno, gracias a todos, Claudia, que tengan gracias. buen día. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Sí, la verdad que dar estas noticias es tremendo.